Señor oficial, ¿qué me va a pasar ahora? No quiero irme con extraños. Tenía solo 5 años cuando esas palabras temblorosas salieron de mi boca. Estaba acurrucado bajo la mesa de la cocina, el olor a humo todavía en el aire, el recuerdo del fuego grabado a fuego en mi mente. Fue entonces cuando lo vi a él, al oficial James Miller. La cocina de nuestra casa se había incendiado. Fue rápido, demasiado rápido. Mis padres, ellos no lograron salir a tiempo. Yo estaba paralizado por el miedo, escondido, cuando él me encontró. Sus ojos, llenos de una calma que yo necesitaba desesperadamente, se encontraron con los míos. Me levantó en sus brazos fuertes, me envolvió en su chaqueta de policía, que olía a cuero y a seguridad, y me dijo con una voz firme pero suave: «Ahora estás a salvo, amigo». En ese instante, en medio del caos y la pérdida más devastadora que un niño puede imaginar, sentí un pequeño rayo de esperanza. No entendía lo que significaba a salvo del todo, pero el calor de su chaqueta y la firmeza de su abrazo eran lo único real en un mundo que se había vuelto un borrón de sirenas y lágrimas. En los días siguientes todo era confuso. Gente amable pero desconocida iba y venía. Asistentes sociales, psicólogos, todos hablaban en susurros sobre mi futuro. Pero la única constante era James. Venía a verme todos los días después de su turno. Me traía pequeños juguetes, cómics y lo más importante, su presencia. Se sentaba a mi lado sin necesidad de decir mucho. Un día, con toda la honestidad del mundo, me confesó algo que entendería mucho después. Me dijo: «Mira, campeón, nunca pensé en ser papá. No estaba en mis planes, no estaba listo para esto». Hizo una pausa, me miró a los ojos y continuó: «Pero tampoco puedo simplemente irme. No después de haberte encontrado». En ese momento propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Te cuidaré por unos días, solo hasta que las cosas se calmen un poco, ¿de acuerdo?». Asentí aferrándome a esa promesa. Esos pocos días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y los meses, bueno, simplemente nunca me fui. Su apartamento, que al principio parecía de soltero y un poco desordenado, poco a poco empezó a llenarse de mis cosas. Mis dibujos pegados en la nevera, mis zapatillas junto a sus grandes botas de policía, mis libros de cuentos en su estantería. James no solo me dio un techo, me dio un hogar, me dio una infancia. Recuerdo perfectamente el día que me enseñó a andar en bicicleta. Yo estaba aterrorizado de soltar las rueditas de entrenamiento. Él corría a mi lado, sin aliento, sosteniendo el asiento. «Sigue pedaleando, no mires hacia abajo, confía en ti», me gritaba con una sonrisa. Cuando finalmente me soltó y yo seguía avanzando por mi cuenta, su grito de alegría fue más fuerte que el mío. Fue él quien me enseñó el valor de un apretón de manos firme, mirándome a los ojos y diciéndome: «Así es como se muestra respeto y confianza, hijo». Pero la lección más importante que me enseñó no fue con palabras, sino con su ejemplo diario. Me enseñó a estar presente, a aparecer cuando alguien necesita ayuda, sin importar si es grande o pequeña. Lo vi ayudar a vecinos a mover muebles, detenerse para cambiarle una llanta a un desconocido en la carretera, o simplemente escuchar a alguien que estaba teniendo un mal día. Aprendí que ser un héroe no se trataba solo de atrapar a los malos, se trataba de ser una buena persona, un buen vecino, un buen amigo. Cada mañana yo me sentaba en la mesa de la cocina, desayunando mientras lo observaba prepararse para el trabajo. El ritual era siempre el mismo. Se ponía su uniforme impecablemente planchado, ajustaba su cinturón con todas sus herramientas y al final se colocaba la placa sobre el corazón. Esa placa de metal brillante, para mí era más que un simple trozo de metal. Era un símbolo de todo lo que él representaba: valentía, honor, servicio y sobre todo, compasión. Ver a James ponerse esa placa cada mañana sembró una semilla en mi interior. Era mi modelo a seguir, mi norte, mi héroe personal. Cuando mis amigos en la escuela hablaban de ser astronautas o estrellas de rock, yo solo tenía una cosa en mente: quería ser como él. Quería sentir el orgullo que él sentía al servir a su comunidad. Quería ser el tipo de persona que corre hacia el peligro cuando otros huyen. Quería algún día llevar una placa como la suya. Los años pasaron volando. Terminé la escuela secundaria y cuando llegó el momento de decidir mi futuro, no había ninguna duda. Me inscribí en la academia de policía. Fue duro, exigente, tanto física como mentalmente. Hubo días en los que pensé que no lo lograría. Pero en cada momento de duda, pensaba en James.
Pensaba en el niño de 5 años que él rescató y en el hombre en el que me había ayudado a convertirme. Su apoyo fue incondicional. Me ayudaba a estudiar para los exámenes, me daba consejos y, lo más importante, siempre me recordaba por qué había elegido ese camino. El día de mi graduación fue uno de los más felices de mi vida. Cuando subí al escenario para recibir mi diploma y mi propia placa, busqué entre la multitud y lo vi. Estaba allí, en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos. Cuando me entregaron la placa, no fue mi superior quien me la prendió en el uniforme. Con un permiso especial, fue James quien tuvo ese honor. Mientras sentía el peso del metal en mi pecho, el mismo peso que lo había visto llevar durante tantos años, sentí que un círculo se cerraba. Todo tenía sentido. Y aquí estamos ahora. Han pasado muchos años desde aquel terrible incendio, pero el vínculo que se forjó en esas cenizas es irrompible. Ahora trabajamos lado a lado en la misma comisaría. A veces, cuando salimos a patrullar juntos, no puedo evitar sonreír. La gente nos ve y comenta sobre el parecido, aunque no compartamos ni una gota de sangre. Somos padre e hijo, forjados no por la genética, sino por el destino y el amor. Él es el hombre que me salvó la vida de todas las formas posibles, y yo soy el hijo que, con orgullo, siguió sus pasos. Cada día, cuando me pongo mi placa, pienso en él. Pienso en su sacrificio, en su bondad, y en la increíble segunda oportunidad que me dio. No soy solo un oficial de policía. Soy el legado de James Miller. Y cada día que sirvo a esta comunidad, lo hago en honor al hombre que me enseñó el verdadero significado de la palabra héroe. La vida tiene formas muy extrañas de unir a las personas. Un incendio me quitó a mi primera familia, pero también me trajo al hombre que se convertiría en mi padre, mi mentor y mi compañero, y por eso estaré eternamente agradecido. Gracias por acompañarme a escuchar esta historia tan personal. Es un recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros todos los días, y que la familia no siempre es de sangre. A veces es la gente que aparece cuando más la necesitas. Si esta historia te ha conmovido, te agradecería mucho que le dieras un me gusta y te suscribieras al canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.